Bueno, en ese estudio sobre el exilio me encontré con un libro que me pareció muy interesante, que es el de Alfredo Bruno, que está aquí presente, y que se llama El Uruguay se exilió de mí, un título de por sí bastante atrayente. Alfredo Bruno estuvo preso y luego se exilió. La mayor parte de las historias de exiliados responden a esas características muchas veces, ¿no? El exilio como continuación de la cárcel. En el caso de él, es lo que yo tipifico también como un relato heroico, épico, pero que sobre todo se sitúa en la periferia del mundo. Alfredo Bruno, de su prisión, fue enviado por la ACNUR a Dinamarca y allí, bueno, vamos a dejar que lo diga él. Bueno, sí, es una historia un poco atípica del exilio. No fuimos de los pocos cientos que arrancamos para África con algunas motivaciones muy concretas. La principal era apoyar a los pueblos que recientemente se habían liberado, año 80, 81, se habían liberado en el 75 del yugo del colonialismo portugués. Y los portugueses habían dejado esos pueblos, esos países arrasados, y bueno, era una buena oportunidad para ir a cooperar, y nos fuimos con mi esposa después de 2 años en Dinamarca. Bueno, habría que aclarar que Alfredo es ingeniero agrónomo y que, bueno, tiene una profesión que en el exilio europeo era muy difícil que pudiera ejercerla, y que venía de perilla poder realizarla, como dice él, en pueblos, en países emergentes, como es el caso de Mozambique. Tú hablas de cientos de exiliados en África y a mí me suena eso como una cosa remota y hasta novedosa. Supongo que además de Mozambique te referís también a Angola. Bueno, y Argelia, por ejemplo, que no era colonia portuguesa. Conozco casos de compañeros que se fueron a Argelia, conozco casos de compañeros que se fueron a Angola, pero en el caso concreto de Mozambique éramos una docena de familias uruguayas, otro tanto de familias argentinas, de chilenos, así que hacíamos una comunidad de cooperantes de distintas ramas de actividad, pero con un pasado común. Veníamos de sufrir dictaduras y persecuciones, y una afinidad, digamos, también cultural, social, importante, ¿no? Nos unió mucho. Ya con algunos nos conocíamos de Escandinavia y con otros nos conocimos ahí en Mozambique, pero era ese sincretismo entre nuestro amor por África, nuestros amigos africanos y nuestro compañerismo con los latinoamericanos fue algo muy enriquecedor para nosotros. El libro de Bruno es un libro autobiográfico que arranca, vale aclarar, desde la niñez hasta su retorno al país. Pero la parte de Mozambique parece ser, por lo menos a mí me resultó, un momento de plenitud, un momento epifánico, es decir, donde el propio escritor parece sentirse más a gusto cuando cuenta sobre su vida en ese país. Pero era un momento muy duro. No solo las carencias de Mozambique, sino que también Sudáfrica le declara la guerra de inmediato. Todo eso lo tuviste que vivir. Claro, la parte más gorda en contenido y en número de páginas es el capítulo de Mozambique.
no solo porque cada día pasaban cosas, cada día había un atentado, pero cada día el gobierno tomaba una medida popular que era de nuestra simpatía, las satisfacciones que me daba el trabajo con el campesinado africano, a cuya agricultura yo me tuve que adaptar. Yo era agrónomo de agricultura de país casi desarrollado, y allá tuve que aprender la agricultura de subsistencia y la mentalidad de un campesino que tiene que producir comida para el año. No podía vender porque no había mercado, porque era un país bloqueado, entonces no había mercado. Entonces era agricultura de subsistencia, agricultura itinerante, no había posesión de la tierra por parte de privados, el parque inmobiliario de la ciudad estaba totalmente estatizado, entonces era casi lo que nosotros queríamos en nuestra idea marxista. Y bueno, y ahí fue donde ese fue el pecado por el cual fue atacado despiadadamente. Allí estuviste 7 años y después marchaste a otro país que estaba también con, que ya estaba en una revolución que en ese momento estaba en problemas. Marchaste a Nicaragua. Bueno, cuando estábamos terminando nuestra estadía en Dinamarca y nosotros ya teníamos la idea de ir a Mozambique, ahí ganó la revolución sandinista en Nicaragua. Ahí se nos creó esa disyuntiva para dónde vamos. Lo cierto es que nos íbamos, pero bueno, finalmente triunfó Mozambique y fueron 7 años muy felices, como decíamos, del 4 de julio del 81 al 4 de julio del 88. Y bueno, después nos fuimos ahí nos nació una hija que no habíamos podido tener un hijo en Dinamarca, probablemente por el propio, digamos, rechazo que teníamos hacia la sociedad esa. Y nos nació enseguida una hija en África, que nosotros le llamamos el regalo africano, y es uno de las historias de este libro. Y bueno, en el 88 nos fuimos para Nicaragua, donde ya estaba también simpatizando con la revolución sandinista. Ahí ya el tema de la contrarrevolución ya estaba dominado o bastante controlado, pero el costo político de tantos años de guerra civil pasaron factura, y en el 90 nos tocó la desgracia de que ganara la derecha, perdiera el Frente Sandinista, y a partir de ahí un triste capítulo de la historia de Nicaragua que se arrastra hasta el día de hoy. Sin embargo, para nosotros Mozambique y Nicaragua cuentan con un lugar enorme en nuestro corazón y en nuestros sentimientos.